a la hora del mensaje del Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga. Thank you. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga esta tarde, hermanos, grandemente a todos. De verdad estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad. Un nuevo día en la casa de Dios. Es un privilegio más que tenemos para mostrar nuestra gratitud al Señor. Amén. Brother Jeremy is going to be translating for me today for the message. Maybe we're going to have it in a bilingual way today. I will appreciate if you could please stand up. Puedan pararse, por favor. Gloria al Señor. Vamos a proceder a buscar en la Biblia. Vamos a buscar. And we're going to look in the Holy Scriptures. Necesitamos leer, hermanos, en el libro de Primera Carta de Pedro. We're going to read in the book of 1 Peter. Por favor. Please. Alabado Dios. Amén. Y todo lo que respira, alaba a Dios mientras busca. Amen. If you have breath, praise the Lord. Busque la Biblia y alabe a Dios. Amen. Cuando encuentre la palabra del Señor, diga amén. Gloria a Dios. Primer carta de Pedro, capítulo número 1. Primer carta de Pedro, capítulo 1. 1 Peter chapter 1. Y se va a dirigir al versículo número 13. Please go to verse 13. Gloria a Dios. Praise Amén, God hermanos. as you search the ¿Lo tiene? Scriptures. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. We're going to read the word of God. Leo mi porción primero, después leo la suya. Vamos al versículo 13. Vamos a leer del versículo 13 hasta el versículo número 15. Y la Biblia dice así, hermanos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Adelante. Praise God, amen. 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16 says, therefore get your minds ready for action, being self-disciplined, and set your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, do not be conformed to the desires of your former ignorance, but as the one who called you is holy, you also are to be holy in all your conduct. For it is written, be holy because I am holy. Amén. Vamos a orar. We're going to pray. Le dedicamos a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Este momento vamos a dedicarlo para escucharle su palabra. Necesitados, Señor, como pueblo de Dios, que puede, Señor, reunirse con esta libertad que Jesucristo nos compró en la cruz del Calvario. En este momento le entregamos, y yo le entrego, Señor, a cada vida que está en este lugar, para que usted sea tomando el control absoluto y dirigiendo, Señor, desde el principio hasta el final de esta palabra que se va a exponer. Pido, Dios mío, que tú seas dirigiéndonos, dándonos esa palabra en estos labios, Dios mío, que debe ser manifestada en esta tarde, Señor. Bendiga a todos los que estamos aquí, los que hemos llegado, que nos ha dado el privilegio y la oportunidad, Señor, la bendición de llegar a tu casa, Señor, habiendo vencido toda cosa que se pudo haber interferido o intervenido. Aquí estamos, Señor, aquí nos encontramos, Dios mío. Yo te ruego que nos unas en esa bendición de poder de su Espíritu Santo, en esa mente de Cristo, Señor, para poder recibir la palabra y recibirla con gozo, Señor. Que tú puedas preparar los corazones y que la palabra pueda llegar al destino, a cada alma de cada vida que está aquí presente, Señor. Yo te pido que tu palabra fluya de tus grandes e infinitas misericordias. Padre, pueda usted, Señor, tomar, Señor mío, y entregarle hoy la palabra a su iglesia y pueblo. In Jesus' name I pray that God will bless this word as it's preached. Please, puede sentarse. Please take your seats.
Amén. Dios les bendiga a cada uno, hermanos. May God bless everyone here today. Amén. Gloria a Dios. Praise God. ¿Cuántos están gozosos con el Señor? How many of us are happy today? ¿Cuántos tienen victoria en Cristo? How many have victory in Gloria al Christ? Señor. Dale la manita que dale, dile, tengo victoria en Cristo. Please tell the person next to you, I have victory in Christ. Give them a Amén. handshake. Gloria a Dios. Esta tarde, hermanos, This afternoon, my brothers and quiero sisters, dirigirle a ustedes a través de esta palabra. I want to speak to you about this word. Amén. Que, bueno, como todo predicador y toda vez le puedo testificar que es hacia donde el Señor pues me ha estado dirigiendo. Y quiero presentársela como el mensaje del Señor para esta noche. Amen. And I can confirm that the Lord has placed this word on my heart, and I will preach it with that conviction that the Lord has given me this word today. La Biblia dice en Pedro, en esta ocasión, dirigiéndose a la iglesia, The word of God says in the book of Peter as he speaks to the church, por tanto, therefore, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. get your minds ready for action. Cuando esta palabra del Señor, When this word of God que se refiere a ceñirnos that refers to get de ready, ese entendimiento, hermanos, of that understanding, getting our minds ready, que tengamos esa capacidad that we would have that ability que necesita el hombre that the man of God needs para poder hacer la voluntad de Dios. in order to be able to do the will of God. Cuando el entendimiento en nosotros se afirma When we have a firm understanding de la palabra de Dios, del consejo de Dios, of the word of God, vemos entonces cambios que van a ir sucediendo en nuestras we vidas. start to see changes happening in our lives. En esto Pedro, In this, el Peter, apóstol de Dios, the apostle of God, escritor de esta carta, the writer of this letter, Dios lo utiliza God uses de una him forma in extraordinaria, an extraordinary way, pues era el hombre, el instrumento que Dios utiliza because he is the instrument, the vessel that God uses en esta última, vamos a decirle, etapa de su vida, in the last stage of his life para dirigir esta cartita, esta carta preciosa para el pueblo de Dios. to write this beautiful letter to the church of Él God. tenía un interés He had an interest de parte de Dios from God de dejar un legado final, to leave us a final legacy, de que la iglesia necesita consejos, because the church needs advice. ayuda espiritual, We need spiritual help. y Dios lo dirige a él como líder And God guides him as de a aquellos leader días in those times para escribir estas to cartas. write these letters to us. Yo sé por lo que dice la Biblia acerca de él, I know by what the word of God says about him que no era él el mejor escritor, that he wasn't necessarily the best writer. que no era la persona más mejor educada, He wasn't the most educated person of his time, pero tenía algo, but he had something, y era el conocimiento por medio del Espíritu and it Santo was the knowledge through the Holy Spirit of God, y la orden de Dios And y el the- permiso de and Dios the order and the permission of God para darnos estas lecciones de esta tarde. to give us these lessons that we're looking at En today. este momento él se dirige a la iglesia, In this moment, he's a speaking nosotros to, como the church, iglesia, ¿cuántos vinieron? to us. How many of us are of the Church of Christ? Amen. Para darnos una orden To give us an order de ceñir nuestros lomos, los lomos de nuestro entendimiento. to get our minds ready. Esta parte importante This important part de afirmar nuestra capacidad del conocimiento de las cosas de of Dios affirming our knowledge of the things es of solamente God el principio is the de beginning su consejo of the o del advice consejo del Espíritu de Dios. of the advice of the Holy Spirit. Aprenda la palabra, Let us learn conozca the word, la palabra, know the word, entérese de la palabra, become familiar with the word. dese a su vida personal un deseo, deje que el deseo de la palabra pueda florecer en su vida. Let that desire for the word of God flourish in your life. Lo que está escrito en la Biblia es para usted y para mí. What is written is for you and is for En me. esta porción bíblica comienza con esa lección dándole al pueblo del Señor esa orden. In this portion, he starts off with Afirma that este order. conocimiento, afirma este entendimiento Affirm your understanding, affirm your knowledge acerca de la palabra de Dios. regarding the word of God. Y dice, sed sobrios. Sed sobrios. And Indica que tenemos que tener nuestros 5 sentidos todo el tiempo And listos. And he says, being self-disciplined, being sober with our Disponibles. five senses intact,
ready, que nada nos perturbe, that nothing would perturb que us, ninguna cosa nos haya sacado de el real y verdadero conocimiento. that nothing would take us out of the De lo real que está escrito. knowledge of what is written in the Bible. Por eso nos llama a aprender, a conocer y a afirmar la palabra. That is why he's calling us to get to know this word intimately. Y una vez que lo aprendes, lo And conoces, once we learn it and we know eso solo it, es el principio de tu camino en este camino del that is Evangelio. only the beginning of your walk in God. Porque a continuación tienes que vivir una vida sobria, Because as we continue, we have to live a self-disciplined, sober life que de verdad honre a Dios, that would glorify God, that que a would honor través de la God, palabra que ya that sabes, through the word that you know, que Dios te va a ir alimentando paso a paso. that God continues to nourish your soul with. Déjame hacer un paréntesis aquí. I'm going to take a brief parenthesis. Nunca esperemos aprender o saber todo lo que está en la palabra de Dios. Don't ever expect to learn every little thing that is Pero possibly in the Bible. paso a paso, But step by step, lo que vas aprendiendo, vaya aplicándolo a su vida. what you learn, apply it to your Lo que life. usted va recibiendo, What you póngalo en receive, práctica en su put vida. it into practice in your life. Y eso le va a llevar a una vida And that will de take you to live a constante life crecimiento, that is constantly growing, de una vida de mayor madurez of a life of greater y de una maturity, vida de temor y respeto a Dios. and a life that respects and honors God, that fears God. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? How many of you can praise God today? Necesitamos We need ser sobrios to be espiritualmente. self-disciplined, spiritually speaking. Tenemos que estar alertas, We need to be alert, sober, examinando examining todo lo que hacemos, everything that we do, todas nuestras actitudes, all of our attitudes, nuestras reacciones, our reactions, nuestras conductas, our behavior, el tipo de personalidad que representamos cuando the personality hablamos, that we represent when cuando we speak, pensamos, when we think, cuando nos relacionamos unos con los when we otros. relate to our people around La Biblia us. dice, velad y orar. The Bible says we must be on Y yo he guard and dicho pray. desde este lugar, And I have said from this altar, velad y orar ciertamente, we must be on guard pero and vele pray, y ore por usted mismo. but pray for yourself. Esté constantemente su vida siendo examinada por usted Be mismo. constantly examining yourself. Eso es clave, pero haga una That is base the de su key. examen personal. That is the key. Y la base de su examen personal es lo que conoces de la palabra de Dios. And the basis of that personal Cuando la examination palabra is de the Dios word of está en God. usted, When the usted word of puede God is in caminar you, you can walk en una vida que es una vida más agradable a Dios cada día. in a life that is pleasing to God Con una every day. satisfacción de que estás luchando With the hasta donde ya satisfaction of sabes. knowing that you are Y el día que fighting el for Señor what you te know. recuerde algo que ya no estás haciendo, And when God reminds you que one ya day lo of things habías that you're not aprendido, doing, things pero that que you've te has learned, descuidado en eso que but that you sabías, stop doing what you know you entonces have es to do, necesario que haga los cambios otra vez then it will be necessary for you y to te change once ajustes a la again, palabra de Dios. for you to come in line Porque with the word of Pedro, God. Because Peter, El Espíritu de Dios lo usa the Spirit of God en uses varias him porciones de la palabra, in various parts of de the estas Bible, mismas of cartas, these letters, donde Él dice where que he a Él says that no to le him, es molesto it's not a bother to him recordarle y repetirle to lo que ya la remind iglesia and sabe. to repeat to us what we already know. Y cuando leo eso digo, qué tremendo hombre. And when I read that, wow, what a Tiene guy. un valor terrible para hablarle al pueblo. He has a tremendous courage to Porque speak a veces to la people. gente se enoja porque se le repite lo que ya sabe. Because sometimes people get angry when they keep Por la hearing the razón same por qué se message. repite lo que ya sabemos, But the reason why we have to porque repeat es the same posible message is because it's possible que algo de eso que sabemos that some of that we no lo already estamos know, viviendo. we are not living Y it. Dios te lo vuelve a recordar. And God continues to Porque remind Dios you es of fiel, it. hermanos. Because God is Dios no faithful. te va a dejar que te pierdas cuando ya sabes lo de Él. God won't let you get Cuando el lost when you consejo already ya lo know the word, aprendiste when you already know His advice, Y no lo sigues viviendo. but you don't live it. Dios que te ama mucho Because God loves te lo you, vuelve a recordar. He will remind Te you lo of that vuelve a same decir. word. He will say the Porque same nos thing ama. because He loves us. Aleluya, levante su mano en la gloria Hallelujah. a Praise Dios. God today. Hallelujah. Pero pastor, si yo sé la Biblia, But Pastor, I know the Bible. yo sé mucho de la palabra, I know many things about the Word of pero el God. saber de la Biblia But knowing y el about the conocer de la Word palabra and to know the Word no lo hace a usted un cristiano is not completo. going to make you a complete Christian. La Biblia dice The Bible que says seamos that we must oidores be de la palabra. listeners, Aleluya, pero no solamente but oidores, not only listeners, que but seamos hearers, hacedores de la palabra. but doers of the Word of Así God. amados. La that is Biblia why dice the Bible también says que por el oír viene la fe, That faith comes by hearing, pero no oír cualquier cosa, but not just hearing sino oír anything, la palabra de Dios. but ¿Cuántos hearing the tienen eso Word of escrito en su God. Biblia?
How many of you have that in your Bibles? Y la palabra de Dios The Word of es God lo único que al is cristiano the only thing le va a ayudar that can help a the Christian superar to live toda área de tropiezo en and su to vida overcome any difficult area que no of their puedes lives controlar that you o que no cannot puedes control dominar. or that is difficult for you. Y eso incluye nuestros And caracteres that includes our characters, our personalities. y nuestras personalidades. Amen. Amén. Dios te lo va enseñando en tu palabra, God en will esa Biblia teach que tiene you through usted. the Word of Su God. Biblia In dice your ser Bible. sobrios It says, be sober, be y self-disciplined. nos da una razón por qué hacerlo, por qué hacer estas And He dos gives us a cosas. reasoning for why we must be this way. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. And set your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Hermanos, Cristo viene. Jesus is coming. La Biblia dice que Él viene por una iglesia The Bible says that He is coming for a y church. no es cualquier iglesia. And it's not just any church. Es una iglesia sin mancha y sin arruga. It is a church without any blemish, without any wrinkle. Y cuando usted piensa en eso, dice, pero eso yo ya lo sé. And when we think of that, we think, I Pues know Dios that te lo vuelve a already. recordar. But God reminds you today. Porque hay manchas, dice la Biblia, en Because nuestros sometimes ágapes, en there nuestro are amor por Dios. blemishes in our love for God. Nuestro amor por Dios está manchadito de vez en Our cuando. love for God Y sometimes gets necesita que se stained le quite esa mancha. and needs to be cleaned. Nuestra vida a veces se ha puesto Our arrugada life así. sometimes gets wrinkled like a Y shirt. necesita ser entonces de nuevo limpiada y arreglada. And it needs to be ironed, it needs to be cleaned and Aleluya. presentable. Es importante que tú lo entiendas. It's important for you to understand this today. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo viene. Why? Because Jesus Entonces, is ¿cuál es el coming. interés de Dios y del Espíritu Santo? The interest of the Holy Spirit Que usted y yo estemos listos is that you and I be a través ready de la palabra, through the Word of a través God, de una vida sobria, through a de self-disciplined una vida life, entendida en lo que vives, a life that understands que what we're quieres living, agradar a Dios that you want to y please no a los God hombres, and not que people, quieres agradar a Dios that we want to please the y no a Lord ti mismo. and not yourself. ¿Está entendiendo? Do we understand today? Es que ya no vivo yo, It's es because que I ahora no vive longer live, Cristo but en mí. Jesus lives in me. Amen. Ahora lo que Hallelujah. importa es lo que Él diga, lo que Él quiere, What's important is what He says, él what He desea. wants, what He desires. lo que a Él le interesa en mi vida es lo que a mí me debe interesar. What He cares about for me is what I should care about. Porque lo que Él quiere para mí Because what He wants for me es lo mejor. is what's best. Todos los que somos de Cristo, ¿cuántos hay de aquí? All of us who belong to God, how many are here today? Todos los que son de Cristo All ahora, of ¿cuántos us who hay de aquí? belong to God, how many are Le here voy a today? decir algo. El Señor te salvó. The Lord saved you. Dios abrió tus ojos que estaban cerraditos. God opened your eyes that were Te closed. los abrió. God opened them. Y tú te enteraste And you realized que la vida que estabas viviendo that the life you were living no era una vida correcta. was not the correct Era una way vida of living. equivocada. It was the wrong Era una life. vida sin sentido. It was a life Era without una vida meaning. desesperada en It este wa- mundo. It was a life without any peace. Y que había otra clase de vida. But that there was La another nueva vida life, en Cristo a new Jesús. life in Jesus Christ. Esa nueva vida que la palabra de That Dios new life that the testifica Word of God y testifies que nos of. dice And that tells que las us cosas viejas that pasaron the old things have y aquí passed. todas son hechas And that nuevas. now all things are made new. Eso es lo que nos enseña el Señor. That is what the Lord Una teaches nueva us. vida. A new life. Una vida que necesita que se vaya A renovando life that needs to be en renewed mente, in our minds, en espíritu in our spirits, y en conocimiento de la and in our palabra. understanding of the Que Word of vaya God. creciendo. That we Que no grow, te detengas en tu that you crecimiento. don't stop in your Que no growth, te vuelvas para atrás that de you donde don't has go caminado. back from where you've Que already siga hacia been, adelante. Que that el you would keep cristiano moving forward. ha sido llamado a caminar hacia Because the adelante Christian has been called y to no move volverse hacia forward atrás. and not to La move Biblia back. dice The Bible que el says que regresa hacia that the atrás, person who el que backslides, retroceda, the person who steps no me back, agradará, dice el will Señor. not please the Lord, says the Lord. Hallelujah. Levanta sus manos, la gloria a Praise the Dios. Lord today. Aleluya. Yo le conté a ustedes de un hermanito. I told you of a person that I knew. Él ya murió. He's already passed. Pero el día que yo lo escuché, me impactó mi vida. But the day that I heard him impacted my life. Porque le dieron una parte al púlpito al frente. Because they allowed him to speak in Yo front no of the me church. recuerdo qué él tenía que hacer. And I don't remember what exactly his purpose was. Pero en las expresiones que él usó, But the things that he was saying, las palabras the words, tocaron mi vida touched my life. cuando él dijo, When he said the y following, hermanos, and brothers, ustedes son de Cristo. you are of God. Y yo le quiero decir And I want to tell you que usted tiene que ser that you have to be como la motocicleta. like a motorcycle. Y yo me quedé y eso. And I was like, what? What's he talking about?
¿verdad? Porque uno conoce un poquito de esas cosas, pero dice, ¿cómo va a ser usted como la motocicleta? Like I know a little bit about bikes, but Pero él siguió I y didn't get the dijo, connection. la motocicleta But he kept saying, and said the motorcycle no tiene retroceso, doesn't have a reverse solo option. para adelante. It only moves forward. What? And I was like, what? Este hombre está bien. El This- cristiano va para adelante, hermanos. This man is right. Christians Se move parece a la forward. motocicleta. We're like motorcycles. Por lo menos de ese tiempo. Yo no sé si hay modernas. I don't know if the modern ones have Entre más reverse now. moderno el mundo va, We know that as the lo world que no becomes tenía more reversa modern, le están haciendo reversa. what couldn't reverse reverses now. Y cuando el cristiano se pone muy moderno, And when Christians get too modern, se reversa también. we also reverse. Levante su mano a la gloria a Dios si Praise puede. the Lord today if you can. Tenga cuidado con lo que es muy adelantado, muy moderno. Be careful with what's too modern. Mira, la palabra de Dios nos dice, The Word of God tells us esperad to set our hope por completo completely en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. on the grace of God to be brought to you at the Escuche bien. revelation of Christ. La palabra clave de ese versículo The es key word here, esperad por completo. set your hope completely. Mire, esto no es del que comienza en el Evangelio. This is not about the person who starts Este es del this que path. termina. This is about the person este who camino del finishes Evangelio. in Y this termine path of the bien. gospel. And the Es person una who finishes carrera que well, tú y yo comenzamos. it's a race that you and I have started. Y no podemos detenernos en el camino. And we can't stop halfway Si through. tú te detienes, If you te stop, estancas you get stuck, y verás a otros que avanzan and you will see other y tú people no passing podrás you, llegar a la meta. and you will not make it to the end. Es importante que usted afirme su fe en el It's Señor. important for your faith to Todos be los affirmed in días, Christ every cada day, mañana, every morning, Cada tarde o every noche, afternoon, every cuando te evening, vas a dormir, when you go to cuando te bed, vas a levantar, when you wake up, le digas a Dios, you tell the Lord, gracias Señor thank you, por Lord, esta fe que has for this puesto en mi faith that you have corazón, placed in my heart, por este camino que me for estás this path enseñando a that you vivir. have placed in front of me to walk. Sigue ayudándome, Please Dios. continue to help Te me, necesito, Lord. Dios. I need you, Y Lord. humíllese ante Dios. And humble Y yourself pídale a before God Dios and ask que en Him todas las that in cosas everything que tú no has podido todavía that superar, you have not been que able to ayude overcome, that He would help a you superar, to a overcome, vencerlas. to conquer. Porque aquí dice que Because tú here, tienes que esperar. the Word of God says that por we must set completo. our hope completely. En otras palabras, hasta el final. In other hermanos. words, until the end. Hasta el último minuto y Until the segundo que last Él moment quiera and que tú second vivas that o the que Él Lord te gives quiera us to tener live, en esta tierra. that He Tú would have us tienes on que this ser earth. fiel a You Dios must be faithful to God por completo. completely. El Señor está esperando The Lord a is usted. expecting us. El Señor te está esperando a ti. He is waiting for us. Aleluya. Él está esperando que tú llegues a su presencia. ¿Cuántos quieren He verlo is a Él? waiting for us to make it to His presence. How many want to see Him? Pronto se va a abrir los cielos, hermanos. We know that soon enough the Cristo heavens viene, le will quiero open and decir. Jesus will come. Cristo viene. Jesus is coming. Él Jesus will viene por su return. iglesia. He is coming for His church. La iglesia que aprende, The church que that está learns dispuesta a vivir para Él. and is willing Es to la live for iglesia que Him. se puede ir con Él. Is the church that will Aleluya. go with Him. Y es el that deseo will fly with Him. me parece, de los que predicaran la palabra de Dios. Y And it's a prediquemos este desire of mensaje. those who preach the Word of God. Que cuando la palabra llegue, que sea para That when the prepararte, Word arrives, that it para will be to seguir prepare us, adelante, to keep para moving no forward, desmayar, to not para faint, afirmarte en la fe con Dios to be firm in our faith in God, y recordarte que hay una razón and to grande. remind you that we have a reason. Y repito una vez más, And I repeat once more, porque Cristo viene. because Jesus is coming. Nos conviene It is con paciencia necessary for esperar us to y wait seguir patiently por and to completo el keep going camino hasta terminar completely until completando the end. nuestra carrera. to finalize this race. Levante su mano en la gloria a Dios. Raise your hand and praise the Lord Dios es bueno, today. Dios es bueno, hermanos. God is good. Hallelujah. Aleluya. No termina allí. Quiero darle lo It's not done siguiente. yet. I want to keep going. Dice la Biblia, The Word of God says, como hijos obedientes. as obedient children. ¿Escuchó eso? Did you hear that? Como hijos. ¿Cuántos son hijos? As children. How many of us are children? E hijas. Hijos e hijas va incluido ahí. ¿Cuántos Daughters son and hijos? sons. How many of us are sons? Y después, ¿qué dice? Obedientes. As obedient children. Aquí son dos cositas, hermano. There, Uno, there are 2 hijos. points here. First of all, we're children of God, Los siguientes son hijos obedientes. but we're obedient children of God. Ese es el llamado, entonces. That is Iglesia. the calling to us, the Iglesia de church, Jesucristo. to the Como church of hijos Jesus Christ, obedientes. as obedient children. Le pregunto, ¿alguna vez a usted ha desobedecido a Dios? I would ask you, have you ever disobeyed God? ¿Has desobedecido alguna vez al Señor? Have Entonces, you ever disobeyed the Lord?
Es importante que usted aprenda este mensaje de hoy. then it's important for us to learn this message. Pues la today, palabra de Dios le hace el llamado a los that hijos the word of God como hijos calls obedientes. us as obedient children. A estos les dice el So Señor, those of us, the Lord says, no os conforméis do not be conformed a los deseos que antes to the tenías, desires of your former ignorance. estando en vuestra ignorancia. Esto es importante, This is important porque muchos de nosotros venimos because de allá many of us afuera del come mundo from the world, from outside, y al entrar a este evangelio and as we enter into this hay cosas gospel, del pasado there are things from the past que quieren volverte a atrapar, that want to come back, que quieren tomar control de tu vida. that want to take control of your Y life. usted tiene hoy la responsabilidad, And today you have the con la ayuda de responsibility, Dios, with the help of God, de rechazar toda intención to maligna reject any que intention quiera of evil atraparte de nuevo that would want to en malos captivate you hábitos again in bad y en malas habits costumbres and in bad behaviors que prácticamente te alejan de Dios, that take you further from que God, desagradan a Dios, that displease God, que están en contra de la palabra de that are Dios. against the word of La God. palabra de Dios The word of God nos enseña teaches us que no nos conformemos that we should not be a los conformed deseos que antes to teníamos. the desires that ¿Por we qué? used to have. Porque esas Why? prácticas, Because those porque esos practices, hábitos those habits pueden tener parte de nuestra vida en el mismo caminar con Cristo. could be there stumbling our life with God. Pueden ser parte de tu vida diaria como cristiano. They could be a part of your life as a Christian. Actividades y hábitos, Certain activities and prácticas habits, que tú practices haces, that you do que yo puedo estar haciendo that I could be doing sin haberme enterado, without viviendo realizing, erróneamente, equivocadamente living wrongly, en el camino erroneously con Dios, in my life with God, en un conflicto constante in a constant conflict con el Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Porque el Espíritu de Dios Because the Holy se Spirit contrista becomes cuando saddened nosotros when we desobedecemos a Dios. disobey the Lord. La palabra del Señor The Word of God nos says, enseña esto, teaches us, porque antes éramos ignorantes. because before De we modo were de que la ignorant, ignorancia que such that tuvimos the ignorance that we had debe ser before reemplazada should be replaced por la capacidad del conocimiento de by las cosas ability santas of de Dios, de la understanding palabra the de holy Dios. things of God, Que tu the Word of entendimiento de God, las cosas de that our Dios understanding of the Word of God elimina tu ignorancia would eliminate y your te hace ignorance vivir and would rectamente para allow el you to Señor. live a Aleluya. righteous life for God. Así se puede vivir para el Señor, That is hermanos, how we live for Lord, de una forma my que brothers agrade a and Dios. sisters, in a way that pleases Him. Dice la palabra del The Señor, Word of God says el versículo 15, in verse 15, sino como aquel que os llamó, y habla de Cristo, but as the one who called you, speaking of Christ, es santo. is holy, Dice la Biblia, the Bible says, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos but as the one who called you is holy, you also ought to be holy en toda vuestra manera de vivir. in all your conduct. ¿De qué se trata, hermanos? What Es are un we talking llamado a la about here? iglesia. This is a calling to the No estamos church. hablando a alguien que no es cristiano. We're not speaking to those who are not Pedro Christian. está hablando, el Peter, Espíritu Santo the Holy usándolo Spirit, using him, para hablarle a la is iglesia, speaking to the church, hablándole a los que somos creyentes, speaking to those of us a los who are que han tomado a believers, Jesús como those who Señor y have Salvador de su accepted vida. Jesus as their Lord and Y la Savior. palabra de Dios le llama aquí en este The Word versículo, of God calls it here dice, in the Bible. como Él, como Cristo, But as the one, who- sed santos be holy en toda vuestra manera de vivir. in all your conduct. Entonces, ¿cuál es tu modelo que tú tienes que imitar en So este who is mundo? the model that you're supposed to follow? Es el in this modelo de world? Cristo. It's the model of Christ, the example of Christ. Usted tiene que fijarse You have to be fixed on en Him, Cristo. on Jesus. No procures imitar a nadie Do not try to imitate others en la manera de vivir in their way of de los living, humanos, of speaking of humans, pero tienes people. a alguien que debes imitar, because you have already someone who a you quien must tienes que imitate, tratar de seguir en todos sus ejemplos, someone that you have to try to follow in all of His examples, y ese se llama Jesús. and His name is Jesus. Él es el modelo que tienes que imitar. He is the model that Esto es we're lo que nos supposed to dice, follow. pero señala una área That's muy what the Bible específica. tells us, Porque something Él very es santo. specific, because He is holy. La iglesia tiene que buscar esa santidad de Cristo. The church has to seek the holiness of Christ, Y la santidad, hermanos, esta santidad de Cristo and the holiness of Jesus lleva un precio. takes a price. Jesús dijo Jesus said, en una ocasión hablando a sus discípulos, and one of the times that He spoke to His disciples, si alguno quiere venir en pos de mí, if one of you wants to follow me, niéguese a sí mismo, deny yourself,
Tome su cruz Take your cada cross día y sígame. every day and follow me. ¿Cuántos la han tomado la cruz? How many of you have taken your cross? Hermano, ¿cómo es esto? What Simplemente, does this mean, hermanos, my brother? es una Simply it means responsabilidad it is a que nos ha sido responsibility impuesta como cristianos. that has been imposed on us as Christians. Llevamos esta cruz, That we must take this llevamos cross, este camino del that Evangelio, we must take this path viviendo of the gospel, living contra la cultura a veces, against the culture contra many las times, modas a veces, against fashions many times, contra fads, prácticas que a veces los gobiernos nos quieran hacer a nosotros against obligar. practices that the government wants to impose on us. Tanto la corriente social Many times the social como la things, corriente cultural cultural, o aún la corriente política or even political streams tratará de influenciar a los cristianos will try to influence para que Christians vivamos de acuerdo a sus patrones de vida, to live according to a la their manera de que lifestyles, ellos in the way desearan that they que would vivamos. desire for us to live. Pero una cosa usted tiene que saber, But one thing we must que know, nosotros no tenemos esos modelos. that we are not De called acuerdo a la to see them palabra de as Dios, examples according tu to the word modelo of tiene un God. nombre. Your se model, your llama example has a Jesucristo. name, and his name is Jesus Es un Christ. modelo de modelos. He is the Es example lo of más examples. perfecto que existe. He is the most perfect person who has Y cuando existed. digo perfecto, And when I say perfect, no quiero decir que tú y yo tenemos que ser perfectos, I don't mean that you and I have to be porque perfect, solo Él es because perfecto. only He is perfect. Pero tenemos el But llamado, we have the la calling, obligación the obligation, como the duty cristianos as Christians de luchar, to de strive, perseverar to y persevere, tratar and de try parecernos to be lo más que podamos a Jesucristo, like Him as much as possible, porque Él es mi modelo. because He is my example. Tú tienes que hablar como Cristo, We must speak like Jesus, caminar como Cristo, walk as Jesus pensar walked, como Cristo, think as Jesus vivir thinks, como Cristo, live like Jesus, relacionarte con los demás como Cristo. treat others the way that Jesus Aleluya. would. Son cosas que tenemos que aprender. These are Eso es things la we must santidad. learn. That is what holiness is. Entre más te parezcas a Cristo, The more you más look like vas a Christ, desear la santidad de Dios. the more you will desire Más the vas a holiness of desear God. The aprender more de you su will palabra. desire to learn His word, Y tu vida se va a ir perfeccionando. and your life will be on a path Paso to a paso, perfection, step by cambiando step, malas cosas por las cosas changing bad buenas, things for good things, malos hábitos por buenos changing hábitos. bad habits for good habits. Solo enseñaba al día de ayer a la juventud That is what I was teaching the youth de que yesterday. hay malos hábitos, pero That many también hay times buenos that there are hábitos. bad habits, but there are also good habits. Y usted tiene que aprender ahora los buenos hábitos. And we must learn now Lo que good dice la habits, Biblia, what the Lo Bible que dice says, la palabra de what Dios. the Word of God teaches. Sed santos. To be holy. Dice la Biblia, el versículo número 16. Looking at 16, verse Porque está 16. escrito, For it is written, sed santos be holy, porque yo soy santo. because I am holy. Eso dice su Biblia, hermanos. Is that what your Bible Dice eso tells su you? Biblia. Is that what your Bible has Aleluya. written? Entonces tú tienes una responsabilidad si su Biblia dice Therefore, eso. you have that Y responsibility tratar if de your vivir Bible esa says vida de that. santidad. ¿Qué dice el This Señor? afternoon, God Sed calls us a life of santos. holiness. Cuando tú Be escuchas la holy. palabra sed santos, When you hear be holy, no es una petición que se te hace, es una orden que se nos da. it's an order that's being given, not something that is being gently asked. Oye, es tremendo, ¿verdad? Dios solo How strong ordenando. is this? God is just Dios solo pidiendo cosas que uno tiene que hacer. Pero giving orders, telling us what to do. Dios But that is who God para los is hombres for us, que tienen a Cristo. for those who have Jesus. Porque así Dios nos llamó a nosotros, Because that hermanos, is how God a called us cambiar, to be, to a change, mejorar. to get Gloria al better. Señor. Quiero llevarlos por un momentico, hermanos, a la palabra I del want to Señor. take you to the Word of God. Amén. Examinemos primero, ahí mismo donde está usted, Let us examine right where you are. en el capítulo número 1, ahí mismo donde estás, el chapter capítulo 1, 1, right pero where you quiero que are. se vaya al versículo número 2. But go to verse 2. Quiero señalarle algo I want to show you antes de something. pasarte al siguiente texto, porque quiero mostrarte algunas cosas que tienen que ver con la santidad del hombre I want to show you some things that have to do with the que el Señor holiness dice en su Biblia. of man. La palabra de What the Dios Bible dice en el says. capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presencia de Dios. ¿Está leyendo? Are you reading with me? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. 1 Peter 1:2 saying, chosen according to the foreknowledge of God the Father and set apart by the Spirit. ¿Para qué, hermanos? Para obedecer. ¿Verdad que así dice su Biblia? Para obedecer For obedience y ser rociados con la sangre de Jesucristo. and for the sprinkling with the blood of Jesus Esto está al Christ. principio de la carta que Pedro escribe. This is at the beginning of Peter's letter. Es parte del saludo. It's part of the greeting.
pero parece que el saludo se convirtió en predicación. But it looks like this greeting became a preaching. Era Pedro, This was Peter, guiado por el Espíritu, guided by the Holy no un Spirit. experto escritor, He was not an expert pero writer, guiado por el Espíritu but he was Santo, guided by the Holy Spirit. donde repentinamente Where se suddenly dirige a la iglesia para llamarle a la begins to speak iglesia to the y church, decirle que son To call us and elegidos say that we are chosen según la presencia de Dios, according to the foreknowledge of God. porque es Dios Todopoderoso, Because it is God Almighty hermanos, que nos ha separado del mundo who has taken us out of the world por su sola misericordia, by His only mercy, habiendo tocado el corazón de nosotros, having touched our hearts. nos ha separado He has para separated ser us parte de su pueblo to be a con part of His people propósitos with a purpose por el Espíritu by the Holy para Spirit santificarnos. to be holy. El plan de Dios The plan of para God esta humanidad for y para humanity nosotros and hoy for como us who are here iglesia today as a church es, hermanos, is separarnos to separate de todo us este mundo from the rest of para this que world seamos un pueblo so that we would be a un pueblo people de santos para of Dios holy people for por el God. Espíritu. By the Esto Spirit, indica this would de que indicate cuando el Señor nos hace estas demandas that when God demands estas us these órdenes things, He gives us these orders de ser santos, of being no nos holy. deja sin ayuda. He's not leaving us without help. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. We have the help of the Holy Spirit. En otras palabras, In other words, cualquier cristiano any que Christian no puede vivir that cannot en una live real santidad delante de a true Dios holiness before God está peleando contra el Espíritu Santo, is fighting against the Holy que es el Spirit. único que te puede ayudar Because He is the only one that can help para que you puedas hacer so that you can la do voluntad de Dios the will of God y dejes de hacer and stop tu doing propia voluntad. your own Levanta su will. mano y dé la gloria a Dios si Raise your puede. hand and praise the Lord if you can. Ahí dice Right que there fuiste it says separado that you were que fuiste separated, elegido. that you were chosen, y que fuiste asimismo separado and that you were separated en santificación del Espíritu to be sanctified by the Spirit para obedecerle, para obedecer a Dios, hermanos. for obedience, to obey ¿De verdad God. que cuesta obedecer a Dios? Is it difficult to obey Sí, God? Yes. especialmente cuando tienes tanta influencia de ese mundo afuera, Especially with so much influence from the world, donde that we todo el have, mundo es dueño de su propio destino, where everyone just does whatever they donde la want, gente no quiere que le digan lo que tienen que hacer, where people don't like to be told donde la what gente to quiere, do, quiere total libertinaje en when su vida. people just want to be Pero completely detrás free. de digamos, detrás del mensaje del Evangelio, But behind the message of the gospel, encontramos el consejo escrito. we find this advice. Y cuando vamos a la palabra escrita, And when we go to the written después word de of haber God, entendido que necesitamos a Jesús, after understanding that we need Jesus, entonces comenzamos con nuestro manual de instrucción y capacitación. then we start with our instruction manual. Se llama Biblia. It's called the Bible. Y la Biblia empieza a ordenar nuestros pasos And the Bible Con starts su to consejo. order our paths a tiempo with its advice y fuera de tiempo. at time En and todo outside of momento, time. In all Dios va a tratar times, con nosotros por medio de la palabra, He is going to para work que on ninguno de us los through que the word caminen of el God, camino con so Jesús, that none of us who walk this ninguno de path los with que está Jesus, caminando con none of us Jesucristo, who are here walking se with echa a Christ perder. would be Si alguno se lost. pierde, And if someone si gets alguno se lost, extravía, if someone si alguno gets se strays vuelve from the atrás, path or si moves alguno back, abandona la iglesia if del anyone Señor, abandons the si church alguno of se Christ, regrese al mundo, if anyone returns to the world, es por su propio deseo it's by their own de desire querer volverse. to return. Pero no es el deseo de Dios. But it is not the desire Y of tampoco God, hay por qué señalar y culpar a Dios. nor should we blame Y God, tampoco debemos señalar ni culpar nunca a la iglesia. nor should we blame the church Porque la of iglesia God, está compuesta because the church personas is built by people, comunes y corrientes que common están people, luchando typical people who por are all vivir para el fighting Señor. to live for God. Un grupo de A personas group of people imperfectas that are not que perfect, estamos luchando who are all por fighting llegar a esa perfección de Cristo. to arrive Y at allí the va perfection of caminando ese Christ. pueblo And we're all con just moving defectos, along con with our dificultades, defects, with our con muchos difficulties, problemas. with many Pero el problems at pueblo times. sigue. But La the people iglesia of del God Señor, keep moving. la The church iglesia of de God, Jesucristo, the church of se ha sido Jesus, llamada who has el been pueblo called indestructible. the indestructible people. Porque el diablo ha tratado de apagar ese Because the fuego. devil has tried to que está en la take out our iglesia de fire, Jesús. to take out the Pero el fire pueblo that's in de the church Dios of God. no But the puede people ser of God detenido. cannot be La iglesia de detained. Jesucristo The church of Jesus nunca va a Christ ser will terminada never be hasta que exterminated Cristo venga y se la until lleve. Jesus comes and takes Será us una with iglesia him. preparada, The church lista of para God who verse is cara ready a will cara go con with él. him
to see Un Him pueblo face to face. entendido en su palabra. A people who Un understands the pueblo Word que of God. conoce el propósito A de people who Dios. knows the ¿Por qué Dios te purposes of puso en God, esta tierra? of why ¿Por God qué Dios put te you on this trajo a este earth, of camino? why God brought you to this path, Porque Dios te tiene como luz en estas why God tinieblas de este has you mundo. as a light in this Porque Dios te darkness, puso a tu alcance tantas to almas understand why God put so que many no people in front conocen of de you Dios, who don't know a los Him, cuales tú les debes people to whom you dar un should modelo de vida en be esta an tierra, example of un how to modelo live de this life, conducta en esta to be tierra. an example La of gente te conduct. mira People look at porque tú you eres un pueblo especial, because we are a special un pueblo people, diferente, a different people una gente distinta que no se comporta como ellos. who do not behave like them. Aleluya, levante su mano y la gloria a Dios. Dios Praise es the bueno. Lord today. Hallelujah. God is Aleluya. good. Les quiero llevar por un momento, hermanos, I want to take you for a moment a las raíces de esta palabra to escrita. the roots of this word. Es necesario que nos vayamos al Antiguo Testamento, We need to go to the Old Testament, hasta el libro de Levíticos. to the book of Leviticus. Usted se irá con cuidado, busque la Biblia, por supuesto. Hallelujah. Libro de Levíticos. The book of Leviticus. Y va a buscar el capítulo número 11, por favor. Looking at chapter 11. Yo le voy a enseñar algunas cositas que son importantes que completan este mensaje de I hoy. need to show you a few things that will help us understand and conclude the message today. La Biblia dice, sed santos, The word of God says, be holy. dice el Señor, The Lord says it, porque yo soy santo. because I am holy. Eso dice Dios. That is what God says. Amén. Buscamos el capítulo 11, hermanos. Let's look in chapter 11, Y vamos a buscar ahora el Leviticus. versículo número 44, si puede, por favor. verse 44. Leviticus Aleluya. 11:44. En la revelación que Dios le da a Moisés. The revelation that God gives to Moses. Y quiero decirle que esta palabra And I need to tell you pertenece al mensaje que Dios le dio a Moisés that belongs to the message that God para gave el pueblo de Moses Israel. for the people of Israel. Pero toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. But we know that the entire scriptures are inspired by God, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. just as the Old Testament Van de la as the mano. New Testament. Y esta palabra Go que tú vas a hand in escuchar y leer conmigo And this word that we're going to hear today es palabra del Señor para nosotros is the también. word of God for us today. Define It y defines completa and completes el mensaje que nos entregó Pedro the en la message gracia. that Peter started Y dice la speaking Biblia, in the time of grace. versículo 44, Verse 44. porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, está hablando con el pueblo, os santificaréis. Dice eso su Biblia. Y seréis, ¿qué dice después? Santos. For I am the Lord your God, so you must consecrate yourselves and be holy, Y seréis santos. and you will be holy. Esa es una orden. That is an order. No es un consejito. It's not a little piece of advice. No, hermanos, es una No, my orden brothers, it is an para el order pueblo de Dios. for the people of God. Dice, y seréis santos, pero que le dice, santificaréis. Usted tiene que dar los pasos para buscar santidad. But God says that you must consecrate yourself, so you must take the steps Usted to tiene que seek the empezar holiness of estos God. pasos. You must take steps. Dios te da la orden. God gives you the Y order, seréis santos, dice la Biblia. and you will be holy, El siguiente dice, porque yo soy santo. because I am holy. Entonces, cualquiera le pregunta, ¿y por qué tú quieres que yo sea santo? So we can ask ourselves, but why do you want us to be holy? Cualquiera le pregunta, ¿y por qué tantas exigencias, Señor? Anybody would ask, well, why so many restrictions? Oh, and hermanos, demands? la razón es una y The nada reason- más que una. There is only one Y reason, no te puedo dar ninguna otra. and I cannot give you Porque any Dios other dice, reason. porque Because Él es God santo. says, because He is ¿Y holy. qué tiene que ver eso? Simplemente, So what hermanos, does it mean? la santidad nos conviene a nosotros. Well, Porque el Dios Holiness nuestro, is important to us because our God, mire, se lo voy a explicar así. I'll explain it this way. Cuando Dios hizo al hombre When God made man allá en el huerto del Edén, in the Garden of Eden, ahí there, se formó al hombre He made man. y el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. And man was made in the image and likeness of God. Quiere decir que de la naturaleza de Dios That means that from God's own nature, le fue dada también al hombre. man was Y el also hombre la received of poseyó. that. And man had part of God's nature. Y estaba en él, la imagen de Dios estaba en él. And God's image was in him. Era un hombre puro, It was a man who was pure, era un hombre santo. a holy man.
Era un hombre completamente consagrado para las cosas de Dios. A man entirely consecrated for Y the así things fue of creado God. el hombre. And that is how La Adam was imagen de Dios se created. reflejaba en él. God's Poseía image was reflected in him. esa imagen de He Dios. possessed that likeness of God. Esas cualidades de Dios Those qualities of florecían en el God hombre. flourished in him. El hombre era algo extraordinario. Man was extraordinary. La Biblia nos llama la atención al decir The Bible calls que our el hombre attention fue la to corona the de la fact creación de Dios. that man was the Lo crown máximo que Dios of pudo God's haber hecho creation, the de maximum todo lo creation that creado. God did, of everything that he did on earth. Hizo el sol, hizo las estrellas, He made hizo the todo, sun and pero the el hombre stars, era lo mejor. but man was the best part of that creation. Dios dijo, esto está muy bueno. And I said to myself, wow, that's awesome. Eso dice la palabra de Dios. That is what the word of God says. Y el hombre tenía esa imagen. And man Pero had esa that imagen se image, that pierde. likeness, but that image was lost. Esa santidad se pierde. That holiness gets lost. Esa naturaleza de Dios en el hombre se echó a perder That likeness, that el día que nature el of hombre God peca y desobedece. is lost the day that he sinned against the Entonces Lord. este hombre, And so this man con todos los que nacieron después, and all who were born after him traían la herencia del pecado. brought that inheritance of sin with them. Y la gente, vamos a decir, las naciones que salieron de And él, all the nations las that were born from multitudes, Adam, all the multitudes of people, toda la gente all those people traía eso de pecar, traía eso de desobedecer. have that desire to Y por sin, siglos to y disobey. siglos y And for siglos, centuries and centuries and millennia, el hombre no pudo ser libre de eso. man could not be free La intención de pecar, of that de intention to rebelarse, sin, de to desobedecer, rebel, to estuvo disobey. en los hombres. was in man. Pero Dios tenía un plan But God had a plan para salvar la humanidad que salió de ese to hombre que save desobedeció. humanity that came as a Y es- descendant of that man who sinned. Que Dios iba a ir en persona a salvar esa humanidad. And that is that God himself would come down as a man to Y save entonces us. Dios envía a And Jesucristo. so God sends Jesus. God the Y Father sends Jesucristo Jesus. aparece And Jesus comes para darle ahora la esperanza que la humanidad no tenía. to give humanity hope. El hombre vivió vendido, entregado a lo malo, al pecado. Humanity lived doing wrong at all times. Aún para los días de Moisés, Even in the times of que escribió el Moses, libro de who Levíticos, wrote the book of Leviticus, el hombre todavía pecaba, man would still a sin. pesar de que le fue entregada la ley. Even though he had the law, the El word hombre of seguía en God, desobediencia. man kept disobeying. Luchaban por sujetarse por la palabra que se les iba revelando. It would be a struggle to submit themselves to the word that Pero a was being pesar de revealed. todos los ritos, But even in spite of todas all las the rituals regulaciones, and regulations, el hombre seguía con este problema. humanity continued with pecado. this problem of sin. Pero solamente But only cuando Jesucristo vino a la when tierra Jesus came to y se earth presentó and presented como la himself solución as the al solution problema del pecado del to our hombre, sin problem, entonces el hombre puede then humanity ser restaurado a la could be imagen de Dios. restored to the likeness Cuando of God. Cristo entra en ti, When Jesus comes el into our lives, proceso de santidad the process of comienza. sanctification La imagen begins. de Dios en The ti likeness of God in comienza a you tomar forma otra vez. begins to Y renew Dios itself. comienza a operar And God desde el interior de operates in us usted, from the inside out, santificando su interior, sanctifying, sacando esas raíces de amargura, taking out bitterness, dándole esas capacidades de su interior, giving us those sanando abilities, esa mente enferma, healing our sickened minds, dándole capacidades que no poseía, giving us que no abilities that we tenía, didn't have before. porque es necesario que la Because it imagen is de Dios, necessary that the que la image of santidad God, de Dios that the holiness of God permanezca en el hombre que tiene a Cristo. remain in the man Y and el woman hombre who has comprenda Jesus. And que that we sin would Dios understand nada that eres, without God we are que sin nothing. Cristo nada That without puedes, Jesus we can do que sin nothing. Cristo no hay That esperanza without para ti. Jesus there is no hope Y el for que se us. separa de Cristo no And that tiene those who más. stray from Jesus have Pero el que nothing. tiene a Cristo y But lucha, that those who have Jesus tiene a and fight Dios have God. y tiene al Espíritu They have the Santo Holy Spirit como ayudantes para seguir en esta carrera. as helpers La in this santidad, la race. imagen de Dios demanda holiness, santidad de Dios. La The image restauración of God demands holiness, del, that del restoration hombre hecho original, of the first man que es Adán, who was Adam. comienza cuando tú le dejas a Cristo que comience a gobernar tu vida. Starts when you let Jesus govern your Entonces life. cuando vamos al libro de And so when Levíticos, we go to the book of en el Leviticus, capítulo 11, in chapter 11, en el versículo que estamos leyendo, in 44, verse 44 that we've been reading, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, it says, "For I am the Lord your God, vosotros por tanto santificaréis so you must consecrate y yourselves seréis and be santos. holy, Razón,
¿Por qué dice eso? Porque yo soy santo. Why? Because I am holy. Simple, hermanos. It is simple. Un día Cristo va a venir, One day Jesus will come, o quizás tú te vas a tener que ir antes. or maybe you will go before him. Yo no sé cuál va a ser de las dos cosas primero, I don't know which of the two it will pero be. solo una cosa te va a poder ayudar para poder ver a Cristo, But only one thing will help you see him, y es santidad. and that is holiness. Santidad por dentro Holiness on the inside y santidad por fuera. and holiness on the outside. Dios tiene un proceso en el cual nos ha metido God has put us in a process, y tenemos que ser fieles a ese proceso. and we must be faithful Yo to sé que en that el process. proceso I know that in that a process, veces hay momentos dolorosos sometimes there que are difficult duelen, moments que queman, that hurt, que that sientes que te burn, duelen, that you feel like it porque es hurts. como la persona que nunca hace ejercicio Because it's like the person who doesn't do exercise y se va la primera vez al gimnasio and goes for the first time to the gym, y después se ve en la noche and then at night, y al otro día and then the next no se day, puede levantar they can't get out of porque le bed duele por todos lados. because their bodies are Así so es el sore. hombre que está en el camino con Dios And that's what it's like when y we no first come conoce into bien God's cómo path. caminar con Dios. When we first Cuando don't tienes know que dejar ciertas these cosas, things, when we have to leave certain ciertos things, hábitos, certain habits, duele. hurt, Porque estás acostumbrado a because eso you're so used to y te doing quieres those rebelar things, contra and you eso. want to rebel against God's Quieres word, hacer tu voluntad. and you want to do what you want to do, Luchas and you contra el fight sentimiento del Espíritu against the que te conviction of the llama Holy Spirit a abandonar that esas is calling you cosas. to leave those Y wrong así things. mismo el And in Señor the hace el same way, llamado God calls us a cada persona que hoy to vino every one a la of casa us. de Dios. Busca la santidad look for holiness y será santo and be holy porque Dios es santo. because God is holy. Levante su mano de la gloria a Dios. Praise God if you can today. Aleluya. Hallelujah. El versículo 45 dice la Biblia, Verse porque yo 45 soy says, Jehová, For I am the Lord que os hago subir who brought you up de la tierra de Egipto from the land of Egypt para ser vuestro Dios. to be your God. Ahí hay dos puntos y dice, There's 2 points that say. seréis pues santos porque yo soy santo. So you must be holy because I am holy. No estoy repitiendo, hermanos. I am not just repeating myself. En la Biblia escrita, This is what the en Bible menos de has dos written versículos, in 2 el verses. Señor te repite que Él es santo. God repeats the same point that porque He Él is es holy. santo, And because tú He is tienes que holy, ser santo you must be también. holy as well. Santos y santas para Dios. Holy for God. Aleluya. Hallelujah. Eso nos dice la palabra del Señor. This is Este what the word versículo of God says. es extraordinario, hermanos. These verses are Nos da extraordinary. respuestas de lo que Pedro quería It decir. gives us answers to what Peter En el was capítulo explaining 18, Levítico 18. in Leviticus 18 now. Levítico 18, por favor. Leviticus 18, En el versículo 1, verse 1. estamos cerquita. Muevan sus paginitas de la Biblia rapidito. Gloria a Dios. Praise El capítulo God. 18 de Levíticos. En el Leviticus versículo 18, 1, verse 1. la palabra de Dios dice, Word of God says, habló Jehová a Moisés diciendo, The Lord spoke to Moses, habla a los hijos de Israel Speak to the Israelites y diles, and tell them, yo soy Jehová vuestro Dios. I am the Lord your God. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, Do not follow the practices of the land of Egypt, en la cual morasteis, where you used to live, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. or follow the practices of the land of Canaan. Si quieres, póngale Canadá. If you want, put Canada there instead of Canaan, A la cual yo os conduzco, where I am bringing you. ni andaréis en sus estatutos. You must not Hello. follow their customs. Hello. Mis ordenanzas pondréis por obra, You are to practice my ordinances, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. and you are to keep my statutes by following them. Yo Jehová, vuestro Dios, I am the Lord your God. por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, Keep my statutes and ordinances, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. a person will live if he does them. I am the Lord. Aleluya. Un día Satanás quiso tentar a Jesús y lo intentó por 3 veces, pero una de esas veces There was a time that Satan tried to tempt Jesus on 3 times, but on one occasion, Jesús, y la primera vez que de las tentaciones, la primera vez, Jesus, on the first occasion, dice que le dijo Satanás, Satan said to him, si tú eres hijo de Dios, If you are the Son of God, dile a esas piedras
Tell those rocks que se conviertan en pan. to turn to bread. Lo que le estaba diciendo es, What he was telling him was, parafraseando, to paraphrase, tú tienes 40 días de no comer, you haven't eaten in 40 days. tienes hambre, You're hungry. eres el Hijo de Dios. You're the Son of God. Si es que eres el Hijo de Dios, If you are truly the Son of God, convierte estas piedras en pan turn these rocks to y bread calma tu hambre. and calm your hunger. Eso es impactante, hermanos, That's impacting, brothers and sisters, porque está tocando una parte humana de Jesús, because he was tempting a human part of Christ, su hambre. his hunger. Pero Jesús respondió But Jesus responds con la Biblia, with the Word of God, con la palabra de Dios. with the Bible, Y le dijo, escrito está, and he says it is written, Satanás, Satan, no solo de pan vivirá el hombre, man will not live by bread alone, sino de toda palabra que sale de la boca de but Dios. by every word that comes out of the mouth of God. Eso es impactante, That is impacting, porque la palabra de Dios, because the Word of una God, vez que te es entregada, once it is given to you, entonces esa palabra cuando la vivas, therefore that word, when you live producirá vida en ti. it, will produce life Eso es lo in que el you. Señor dice, That is what Jesus is que el saying. que siga y haga esta orden That when you do these things de ser santos, of being holy, vivirá por esa palabra. you will live by that word. Amén. Es importante, hermanos, que vivas esa palabra. It is important to live the word of God. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Praise God. Dice esa palabra del Señor, hasta ahí el versículo 18 hasta el 4, hermanos. Pero ahora quiero que me acompañes todavía. Y te vas a ir ahí mismito, al capítulo número 19. Follow with me now to Leviticus 19. ¿Lo tienes? Ahí está al You have ladito it there? suyo. Y dice, versículo 1. Verse 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, The Lord spoke to Moses. habla a toda la congregación de los hijos de Israel Speak to the entire Israelite community y diles, and tell them, santos seréis. be holy. ¿Por qué? Porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Because I, the Lord your God, am holy. Eso es impactante, hermanos. That is impacting, De brothers nuevo and la sisters. santidad de Dios en acción. ¿Qué Again, pide the Dios, holiness hermanos, of de God in nosotros? action. What is God asking of us? Que seamos santos. To be holy. La santidad tiene que definirse, yo lo entiendo eso, The tenemos que holiness definirla must be defined en más áreas, por supuesto. in more Pero yo areas. quiero que entiendas en esta tarde I want you to el understand tema today de la santidad de Dios, the que está theme escrito en la of the Biblia, holiness of God that is Antiguo written in the Word of Testamento, God, Nuevo in the Testamento. Old Testament, in the New Es Testament. importante, una It's iglesia important. corrupta o A corrompida church that is corrupted no puede esperar estar en la presencia de Dios. will not be in God's presence. Una iglesia que está viviendo en pecado, A en church maldad that y en lives in sin desobediencia and disobedience and no puede wickedness esperar que Dios te lleve un día que venga cannot por acá. expect to be with Jesus when he comes back for his church. Tu evangelio no es un evangelio puro. Your gospel is not a pure gospel. No es una palabra que estás viviendo correcta. It's not a word that we're living correctly. Porque esto no es, hermano, de estar en la casa de Dios nada más. Because this is not just Esto about es de coming to vivir church para Dios physically, por la palabra but de about Dios. living for God by the word of Por God. la misma palabra de Dios By the very un words día of God, seremos juzgados. one day we will be judged. Y Dios nos va a llamar la atención. And God will call El our attention. versículo 1 del capítulo 19 Verse 1 of habla de chapter nuevo y nos 19, llama a santidad. God calls us Y cuando against tú his vas al holiness. versículo 2, me afecta eso del And when you go versículo to 2. verse 2, Y deseo compartírtelo, no está And I need to en mi explain intención, this to pero you. te lo voy a decir ahora. Dice la Biblia en el siguiente versículo número 3. verse 3, Dice, cada uno where it says, each of you temerá a su madre y a su padre. is to respect his mother and father. Dice eso su Biblia. Is that what your Bible says? Y yo decía, ¿cómo es eso? And ¿Qué I think to texto es myself, ese? what ¿Qué does that have to do versículo with es ese? anything? What does this verse ¿Qué mean? orden es esta? What kind of an order ¿Usted is quiere vivir this? santidad? You want to live holiness? Respete a su papá y mamá. Respect your mother and your father. Hello, estamos aquí. Hello, are we here today? Ahí no dice honre a papá y mamá. Aquí dice que tienes que temer. Temer doesn't no say está hablando honor, de, it means- de estar aterrorizado, ¿verdad? Los padres que aterrorizan a los hijos son, It olvídate, means, son, it means son- respect. It son doesn't- terroristas, It doesn't mean that children should be physically afraid of their de parents. verdad. Si tiene That's eso bad parenting. ¿verdad? Y tiene a los hijos así, no se trata de eso. Estoy hablando de un temor reverente, This is como not about padres causing que fear se in your merecen children. respeto, It's about inspiring como respect. padres que
que si te llaman la atención, siéntate a escucharlos. That as parents, if Como padres, you que go to your cuando, children, you cuando must te listen to llamen them. la atención, no le hables encima de las palabras que te hablen. don't speak over each other. Eso es respeto a la palabra de Dios That y is what santidad que respect Dios means demanda to de the word of nosotros. God and the holiness that God asks of Es us. parte de una conducta That's part of a que nos behavior identifica como personas that identifies us que entendemos la palabra, que conocemos la as palabra people who know the word of y la God vamos a empezar a vivir. that are going to live it. Oh, tremendo, mis hermanos. Dios nos Wow. llama a vivir en ese temor de madre y padre. Y Dios, ¿por God qué is no calling puso a us to papá primero? respect mother and father. Why didn't he put the father first? Qué tremendo, ¿verdad que sí, hermano? How En la crazy otra is dice that? honra a tu padre y a tu madre, pero aquí dice a tu mamá y Because a the tu other papá. verse says Tienes que father, temerle, ¿verdad? mother. Sí. Porque Here a says veces, mother and father. deberíamos entender que a veces, hermanos, quien más pone rigor en la casa a veces es la mamá nada más. Sometimes we Hay need to muchos realize that padres, sometimes muchos mothers papás, hablo de take los more papás, initiative. muchos papás. Hay papás aquí. Sometimes there's many fathers. Any fathers here today? Somos alcahuetos. Estamos aquí, hermanos. Fathers who are too permissive and let Estamos aquí, anything slide. hermanos. Amén. Así que empieza a examinarse. ¿Será que So me estoy examine pasando de la yourself. línea? Amén. No tomando en consideración mi parte que me toca, pero te lo quería decir Am porque I habla not de la taking my santidad. responsibility as a El, parent? el capítulo 19 de Levíticos Leviticus habla 19 de la speaks santidad. about holiness. habla de la santidad de Dios Talks about the y holiness de of repente God. dice la familia. And then Se it mete starts con la talking about familia. family. ¿Qué le sucede? Bueno, que What tienes que happens? respetar, que Well, tienes we que have to cuidar respect each other. esa relación de tu madre That y tu padre relationship with your contigo. mother, with your Y hablo a father, todos with los que you. tienen papá y tienen mamá. And I speak to ¿Alguien hay all aquí of que tiene those who papá y have mamá? parents. Do we still have our parents? Those of us who still do? ¿O escuchó usted los amenos? Have you heard the amens? Su nombre, gloria. Praise God. No terminamos, estamos terminando, pero no hemos terminado. Capítulo 19 siempre, hermanos. We're still in Leviticus 19. En el capítulo 19, mismo 19. Quiero que me sigan, por favorcito. Te voy a dictar algunas áreas de necesidad que deben ser tomadas en consideración si hablamos de la santidad que Dios está pidiendo en esta tarde. We need to consider the following points when La Biblia dice en speaking el of God's versículo número holiness. 11. In Vamos a, verse 11, vamos a ir al 11. Vamos a examinar algunas porque in no se puede Leviticus todas. 19:11, we're going to look at a Y la couple Biblia of dice en el points. versículo 11, Bible oiga bien, says, no hurtaréis. you must not steal. ¿Está escuchando? Did you hear that? No hurtaréis. You must not steal. Es lo mismo, no robarás. ¿Y qué dice la Biblia? Y no, ¿qué dice la Biblia? Engañaréis. ¿Estamos ahí? No engañaréis. Son textos de la palabra que usted debe prestarle atención. You must No robarás o no hurtarás, es lo mismo. Y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. ¿Estamos aquí? You must not steal. You must not act deceptively or lie to one another. ¿Estamos aquí, hermanos? Are we here? Estamos hablando a la congregación del Señor We're Jehová. speaking to God's congregation. Estamos hablando al pueblo de Israel espiritual. We're Estamos aquí, speaking to the hermanos. spiritual Aleluya. group of Israel today. Gloria a Dios. Esas son partes que tenemos que examinarnos, Those por are things that favor. we have to examine Amén. within No ourselves. hurtaréis, no robe, no You must agarre not lo que no es steal. suyo. Don't take what isn't yours. Estamos aquí, hermanos. No agarre lo que no es suyo. Don't take Tenga what isn't yours. cuidado. Be careful. Y dice la Biblia, no engañaréis ni mentiréis. No tenemos necesidad de estar mintiendo. Diga la verdad. We have no Estamos reason aquí, to be hermanos. lying. Tell the truth. No mientan unos a los otros. Do not lie to one another. Cuando no tenga respuesta, simplemente calle su boca o, When no, you have nothing to o say, diga no just sé. don't say anything or say I don't know. Simplemente no tienes que hablar. You Porque don't have to speak. si hablas lo que no es, eres un mentiroso, Because if you mentirosa. speak what isn't true, you are a Si te liar. inventas las cosas, esa es una mentira. If you No se te make things pasará por up, that is alto. a lie. La That will palabra not de be Dios nos ignored. habla todavía. Mira, The te word voy a of God enseñar speaks más. to us still. Versículo número 12. Verse Y 12. no juraréis falsamente por mi nombre. You must not swear falsely by my name. Estamos aquí, hermanos. Are we here, brethren? Te juro que es verdad. Te juro que te juro. When you Los say, "I cristianos swear it's se true, I privan de swear." ese juramento, hermanos. We must not as Christians speak like Nosotros that. tenemos que aprender a decir la verdad We y must la learn to gente say tiene the que truth. aprender a saber que dijimos la verdad. And people must learn that we speak Pero pastor, truth. a veces la gente parece que no está diciendo la verdad. Because sometimes it seems Ese like no es people tu don't say problema, the es el truth. problema de ellos. But Porque that's si not son your problem, that's cristianos, their problem. Dios los va a llamar a cuentas. Because God will call us to account for what we say. No esperemos
Don't ser expect nosotros los investigadores de lo que la gente diga. Esperemos be que the nos hablen la verdad. investigators Si son cristianos, of what people are tienen saying. mayor responsabilidad. Gloria al Señor. No jure falsamente por el nombre de Dios. You must not swear falsely by my name. No sé cuántos de ustedes antes de ser cristianos, I don't know how antes many de of you ser before being hijos de Christians Dios, hijas de Dios, Would say, hablaban y decían, le juro por Dios. I swear by God. Pero yo fui uno. I was Era one así. of them. Y por cualquier cosa poníamos a Dios. And for any little thing, we would put God Y in cuando it. no era Dios poníamos, te juro por mi mamacita que no. And when it wasn't God, we Y a would la swear madre, by a our su mamá lo mothers. ponían. ¿Me juras por tu mamá? Do you ¿Me swear by juras por tu mom? mamá? Sí, You por mi swear on your madre. mom? Yeah, by my mom. ¿Verdad? Y esas cositas en el mundo se practican. And people would say those things all the time out in the world. Pero usted y yo no ponemos ni a nuestra madre, But we don't put our ni mothers, a nuestro padre, nor our fathers, ni a Dios nor God. para asegurar unas cosas. Tú sí es un sí, tú no es un no. Just if you say yes, it's yes, and if you say no, it's Y no. no No mezcle swearing. una cosa con la otra. Don't mix one thing with the other. Porque esto es serio delante de Dios. Y si tú quieres usar a Dios, mire Because hermanos, this is serious before God. And if you want to yo use creo que una God, vez yo enseñé esto, I think I taught this one time, donde yo le decía a los hermanos que estaban en esa ocasión, where I was telling those who were si tú congregated that examinas la day, palabra de if you Dios, examine the Word of God. la palabra de Dios no nos enseña The Word of God doesn't teach us que tú no puedes jurar en su nombre. that you cannot swear in His Escúcheme, name. Listen to me. examine bien la Biblia más tarde que llegue a su casa. When you go home, like read the Y se va a scriptures very enterar que la carefully. Biblia no enseña que tú no puedes jurar en el nombre de And Él. it doesn't say that you cannot swear in His Lo que name. la Biblia te enseña What the Bible says o no se enseña es que no debemos jurar falsamente en su is that nombre. you should not swear falsely in His name. Porque hay gente que piensa que porque Because there are porque people that mencionan a say Dios, That think la because gente they les tiene mention que God, creer, people have aunque to digan believe them, mentira. even if they're lying. Y esos son falseadores, And those are false engañadores, speakers, que usan a deceivers, Dios, that use por los God, cuales Dios dice which is why God que says Dios los va a castigar that He will punish them en aquel día. on that day. Porque no se debe usar el nombre de Dios Because en we should vano not use God's name in vain para tus propios beneficios e for your own intereses. benefits and interests. Estamos aquí, hermanos. Are we here today? Esa es la simpleza de la palabra. That is what the Word of God teaches us. Tan sencillo es ese mensaje. It is very Pero sí, de straightforward. todas formas, preferiblemente es mejor que no juremos por completo, si así fuera la mejor necesidad, It's easier to just not swear at all para no comprometer el nombre de Dios. Porque And- después la gente dice, ve, y son and cristianos. not to jeopardize our testimony as Y Christians. no queremos que el nombre de Dios sea puesto en bajo, Because we hermanos. don't want people to think Te bad of juro God por by our own Cristo, behavior. te juro por I Jesucristo. swear by Que, Jesus, I mira, swear hermano, by le voy a decir Christ. algo más. Look, La Biblia you know dice que what? no tomes el nombre de Dios en vano, The ¿verdad que Bible sí? says to not take God's name Te in voy a vain. decir algo Amen? más. You know what? No tomes el nombre de Jesucristo en vano Do not take the tampoco. name of Jesus in vain either. No lo tomes en vano, no Do lo not uses, take it in no lo vain. uses en vanas frases. Do not use it just for the sake of it. Te voy a decir una. Oh, mi I'll give you one. Dios. To say, oh my God. ¿Cuántos dicen eso? How many of you say that? ¿Cuántos dicen Jesús? How many of you say Jesus? ¿Ah? ¿Para qué, hermanos? Why? Why Puedes do you say usarlo that? si quieres cuando estás orando. You can use it if you want when you're praying. Pero te dejó el bus, Jesus. But the bus leaves you and you yell out, Jesus. Un choque de carros, oh my God. A car accident, you're like, ay mi Dios. ¿Te das cuenta? Ese es el nombre de Dios y de Cristo usado en vano. See, that's the name of God being used ¿Tú in crees que vain. Dios está contento? ¿Tú crees que Jesús se contenta You con think God eso? is happy? El nombre de Jesús está siendo puesto donde la gente The lo name quiera of poner. Jesus is just being El nombre de thrown Cristo se around. debe respetar, hermano. We need to respect Es the hora name que of la iglesia se Jesus. pare firme We must y ponga a Cristo en su stand strong lugar y no lo uses para todo lo que te da and la put gana. Jesus' name in He respect. escuchado a gente del mundo I've heard people en la from the world, televisión people who are not Christian, usando on TV, usando a Cristo. using the name of Jesus. Pero no veo mucha diferencia cuando escucho también a los cristianos. But sometimes I don't see a difference when Christians Y en use mi the name propia, of Jesus. personalmente, And in my personal life, trato de examinarme cada vez que tengo I try to be esa necesidad de careful decir algo when para I no wanna usar ese say nombre de something, Dios. Porque es el to be nombre de careful Dios not to y el use Dios his name mío in no es vain. cualquier Dios. And Es el because nombre my del Dios God is not just any Todopoderoso God. que hizo los He's the cielos y name la of the tierra. all-powerful Yo lo God, sé, yo lo creator of the conozco heavens que and Él earth, es el and I Dios know Him. Todopoderoso. And I No know lo that voy He's a, the true no lo living voy a God. poner en poco. And I'm not going Es to el put Him nombre down de like Él y lo that. voy a respetar. I'm not Voy a gonna estar belittle His velando, name. vigilándome. I'm going to be careful. Aleluya. Todo lo que respire. And Alabe a everything Jehová, that hermano. has Dios les breath, praise the bendiga. Lord.
Hallelujah. God bless you. Termino ahora mismo. I'm going to Me finish falta right now. un poquito de esto. Just a little Mira, bit more. esa es la palabra del Señor. The word of God says, Profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Vamos al versículo 13. verse 13. Dice, oiga bien, 13, versículo 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Hello. You must not oppress your neighbor or rob him. No opresionarás a tu prójimo ni le robarás. ¿Quién es tu prójimo? Who is your neighbor? Cualquiera fuera de ti es tu prójimo. Cualquier Any persona. person Todo. besides you. Tu esposo es tu prójimo. Tu esposo es tu prójimo. Your husband's your No le saques neighbor. de la cartera. Don't steal Sin from his pedirle. wallet without asking. Pero es que si le pido no me da. But if I ask him, he won't give me money. Es un codo número 1. Tráelo al pastor. Bring him to the pastor because he's cheap. If you feel the need to Se steal merece un from him. poquito de reprensión para que sea un poquito más He needs a little flexible. bit of rebuke to be more flexible with his money. Sí, no robamos a nuestro prójimo. We do not steal from our neighbors. No le robamos, hermanos. We do not No, steal. tenemos que ser honestos con nuestro prójimo. We must Dice be la honest with palabra our de Dios neighbors. en este Is momento. what the word of God Ni le says. robarás, no lo oprimirás, no oprima Do a not su prójimo. oppress your neighbor. Dice más todavía la palabra del Señor. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Es un asunto de protección a los trabajadores. The Amén, wages due hermanos. to a hired hand must not remain Si with acaso you usted until tiene morning. trabajadores por si acaso y les tienes que pagar, If you get a service that you have to pay for, tus trabajadores necesitan su salario those workers En su need their tiempo. salary on time. y tu deber es darles su paga. And your duty is to Su pay deber for es services pagarles that a you su hire. tiempo. You must Ya pay on trabajaron, time. págales. If they did the work, then pay them. Pero pastor, no trabajan bien y no But trabajaron pastor, bien. they didn't do the good El job trato es que properly. les iba a usted a pagar, pague. But if they did their job, pay. Porque no hay cosa más triste que tú trabajaste y Because no te it's- paguen because it's al sad tiempo que te tenían que pagar. When you've done a job Dios and they don't protege want a to los pay you on time. trabajadores. God protects workers, Aunque sean trabajadores malos, even if they're not the pero los greatest protege workers. Dios. But God protects them, Hay leyes There aquí are mismo laws en la here in the Biblia, Word. como la que hoy te leo, as we're reading today, que protege a ellos. that protects No les workers. debemos, no les debe retener su salario. We should not. Debe de pagarle a su tiempo. We must pay people on time if we have that. Dice la Biblia, el versículo número 14. The Bible says in verse 14, No maldecirás al sordo you y, must de- not y curse the del- deaf y delante del ciego no pondrás tropiezo. or put a stumbling block in front of the Dios blind. también protege al sordo. God Mira takes care estas of the deaf reglas. person. Pastor, pero ¿esto qué tiene que ver con santidad? Parece que But what nada. does this have to do with holiness? Pero cuando It tú would le seem haces like un daño nothing. a otro, But when you la hurt santidad que tú somebody, representas es dañada. the holiness that you Porque la represent persona is santa damaged. se guarda Because the person that para is Dios holy en el trato con su prójimo. keeps themselves Tú no holy puedes in the way decir that they que tú treat their amas a neighbors. Dios You can't say you love God Si tú tienes odios en tu corazón, if you have hatred si in tú your tienes heart. malas intenciones contra If you alguien, have bad tú no intentions amas a against Dios de somebody, verdad. you don't really love God. dice la Biblia, no The Bible maldecirás says, al sordo Do not curse the deaf y delante del ciego no pondrás tropiezo, or put a stumbling block in front of the sino blind, que tendrás temor de tu Dios. but you are to Yo fear your Jehová. God. I am the Lord. Aleluya, impactante, Hallelujah. hermanos. This is Estas son impacting. reglas para la santidad, sí, These are Señor. rules for holiness. Yes, they Reglas are. que vamos a tener que respetar. Rules that we have to respect. Una más. One more. Dice la Biblia, el versículo 16, no andarás chismeando Verse 16. entre tu pueblo. You must not go about talking bad about people. Amén. ¿Alguno aquí de Amen. esos? Are any gossipers in the house today? No, pastor, no han venido. No, pastor, they're not here today. Pero quiero decirte que Dios, vamos a decir, Dios detesta But God hates el chisme. slander and gossip. ¿Por qué, hermanos? Why? Porque el chisme divide. Because slander El divides. chisme hiere a las personas que Gossip son hurts víctimas people. de ese Rumors chisme. hurt people. Y chisme es cualquier cosa que tú puedas decir de alguien And gossip is anything that you can say que about se te ha anybody ocurrido, that just que came to your quizás está mind pasando that maybe y no is tienes true, evidencias but you have no y no evidence of tienes it, pruebas. and you have no proof. Eso te pone en problemas con Dios And that puts you in a bad porque standing with God vives por because you're un living pretendido hecho, by something hablando that may have cosas happened, que no speaking puedes about probar. things that you can't prove, que no son verdaderas, realmente son inventos de that tu are not mente. true, they're just inventions, Y things si that you've fueran made up. realidades, And if they were true, entonces déjaselas en las manos de Dios. then leave it in God's hand.
No puedes vivir por sueños de cosas que hayas visto en sueños, You can't just live by things that you creyendo de dream, cosas que has visto en sueños que han pasado, porque no se pueden probar. believing things that you dream are Lo going que to be nos true toca a or happen all nosotros the time. cuando nos es revelado cosas When we es receive a pedir a Dios revelation from misericordias God, por esas almas is pray for y those rogarle a people Dios que si hay algo and oculto, ask God that if there is que something salga a hidden, luz. that it would come out Porque el into the light. pecado, y yo, Because es sin, una oración que seguiré hasta que termine mi tiempo en estas and cosas, it's a prayer that I will pidiéndole a have Dios as I am a que no pastor, permita to pray to que el God that He pecado would not allow reine for para sin siempre en su to be congregación. in His Si no, le congregation. pido a Dios But I pray to que lo God saque a luz, that He would bring it que out lo into the revele, light, that He would que lo reveal diga, hidden sin, that He would para que speak se it, pueda esas personas so that those arreglar people could be y su healed, casa, la casa de Dios, and that the house of God santificar. would be El sanctified, pecado would se be made oculta, holy, hermanos, because hidden sin, y nadie podrá saber qué está sucediendo. no one may know it. Pero cuando le pedimos a Dios, Dios But lo when we revela. ask God, God reveals it. Cuando le pedimos a Dios, Dios When we lo ask deja God, saber. God lets us know what's going on. Aleluya. Y Hallelujah. entonces tenemos que temer a Dios, hermanos. And then we must Porque fear Dios es God, fiel. because God is No faithful. andarás chismeando, pueblo. You must not gossip, people of Fuera el God. chisme. Fuera el Reject chisme. gossip. Reject gossip. Afuera el chisme. Reject gossip. Mire, el chisme, dijo alguien, Gossip and slander. Someone dijo said, alguien, a mí no me gusta el chisme, I don't like gossip, pero me entretiene, pastor. but it entertains me. Así que no le llamaré chisme. So I won't call it gossip. ¿Sabe cómo se llama? You know what I'm going to call it? Comentarios constructivos. Constructive comments. Tremendo, hermanos. Cambiémosle por destructivos. Well, Gracias. let's turn it into Porque no deconstructive. sabemos el impacto que va a causar a la larga. Because we don't know the damage that Los rumor is going to chismes have son in como the las future. mentiras. Porque una mentira lleva necesariamente a otra mentira. Rumors are like lies because you have to make up another rumor Y al to cover final the es other una rumor. cadena de And mentiras. then it becomes a chain of Y el problema lies. se hace más complicado y difícil. And the problem becomes much more Dios llama a difficult su and pueblo a vivir complex. santidad. God calls us to live in La holiness. lengua es para alabar a Our Dios tongues are to praise y God no para hacer cosas malas o decir cosas and not to malas. speak evil things Usted está or things that obligado, are yo también untrue. estoy obligado We are obligated a guardar de esta lengua que se santifique. to ¿Cómo be puedes estar careful with our hablando tongues. mal de tu hermano How can you speak bad about someone, criticando criticizing a las them, parejas o a alguno que no ves criticizing bien couples or someone who's not y doing después so venir great, aquí a la casa de Dios a darle la gloria a and Dios? then come to God's house and say Una hallelujah? fuente de agua, dijo Santiago, The book of James says that one no fountain puede dar agua dulce y agua amarga al mismo can't tiempo. give fresh water but also O salty, das bitter agua water. amarga o das agua dulce. You have to give fresh sweet No water puedes or estar en bitter dos water. corrientes. You can't have two Tienes currents of que water flowing hablar through you. verdad. You must speak Tienes the que truth cuidarte de estar must be criticando a careful tu vecino, a tu prójimo. of overly Dios criticizing people. detesta el chisme. God hates Y la gossip and orden slander. no es consejo. Orden de Dios And it is an order, para it's not su pueblo. advice for No us, for His andarás people. chismeando. Do not go around speaking bad about people. ¿Qué hago cuando alguien me trae un chisme? So what should I do when someone comes to me to tell me something? Si no tienes escapatoria, If you have no way of getting out of the conversation, entonces then te queda oír. you just have to listen. Pero no necesitas quedarte a oír. But you don't need to stay the Porque whole si time. cuando comienzas a oír las cosas, Because as you start listening, te suena que eso es chisme, it sounds to you like it's just petty gossip. simplemente dile no más. Then just tell the person, Gracias stop. porque quiso comunicarme, pero yo no quiero saber Thank de you, eso. but I don't care for what No you're quiero. saying. Cada I vez don't que tú want to. escuchas un chisme, Every time that you listen to gossip, tu mente y tu corazón son your manipulados mind and your heart are en contra de esa manipulated, persona. are put against that Tú ya no person. puedes ver a esa persona como la mirabas, You can't see that person the antes de same ese way chisme. before hearing what you heard porque en about tu them. mente y en tu corazón Because está in your esa mind otra and in your persona heart, you hear what that other person was perversa, saying. escondida perverted detrás person. de ese que está delante de ti. You hear the uglinesses of what that Y person eso es lo que supposedly afecta did. al cristianismo And that's what affects y en us many nuestra times vida as de Christians. santidad. And in our Porque life of hacemos holiness. personas Because we que make son people malas who are cuando evil no sabemos when we actually ni don't know podemos probar nor prove
que son verdaderamente malas. that they're actually doing Porque bad hemos things. sido manipulados por el chisme. Because we've been El manipulated chisme by divide, gossip. hermanos. Esas Gossip críticas, divides people. esas críticas perversas Those criticisms that are dividen, not based on dañan, God golpean hurt a la iglesia people. del Señor. They damage the church of God. Cuídese, por favor. No Be careful, permita. Cuando alguien please. te traiga Do not allow when algo someone de comes alguien de to la you misma iglesia, talking peor, to you about someone no in the se lo church, permitas. do not allow them. Ningún momento, hermanos. Do not Yo te digo allow como, it. tome autoridad Take authority. y diga, no, no quiero escuchar eso. ¿Por And qué? ¿Por say, qué? "No, I Déjame, don't wanna déjame listen." decirte. Me pica la lengua por decírtelo. But I have to tell you, my tongue Vaya is a rascarse burning. afuera, pero no conmigo. Then go drink some water to take away that burning. No necesitas que tu corazón y tu mente se contamine You de don't need to have pensamientos your heart and your mind en contra de otra contaminated persona. by thoughts against another person. Si un día eso se descubre, And if one day it does come out to light that there was something entonces, happening, hermanos, then hagamos lo que tenemos que hacer. we just have to do our part. Damos gracias a Dios porque ya se descubrió el pecado. To thank God that the sin came out to Y light seguimos adelante con el Señor. and move forward in Porque lo de God's Dios way. nadie lo puede detener. Because Pero those Dios who nos are in llama en God, esta we must tarde a keep vivir una moving vida de forward. santidad. But God calls us Quizás today toque to live a algunas life of áreas que tienen holiness. que ver con la moralidad, Some things have to do with la vida morality, práctica del cristiano. the practical way of living. Pero hay otras cosas más que se deben agregar a este But tema. there's other things that we're going Porque to las be órdenes de Dios adding, es ser santos porque Él es santo. because God's word is Y hoy telling us to be tocamos esos holy temas que because tienen we're que ver holy. en nuestra relación como gente de Dios, And we talked about some things about the way that we relate como to iglesia de others Dios, as a church of como God. pueblo del Señor. Nos debemos As a people unos a of los God. otros un buen comportamiento. We owe each other good behavior. Sea fiel con Dios, Be faithful with God. respete a su prójimo. Respect your Amén, neighbor. hermanos. Amen, brothers and Pónganse de sisters. pie un momentito. Let's stand up today. Que esta tarde, gloria al Señor, la palabra que And escuchamos today, the word that we heard haya encontrado lugar en nuestros corazones. would be in your heart today. Es un día para poder reflexionar This is a time to y estar reflect alertas and be para alert